Bueno, vamos a hablar de compromiso de conciencia. La conciencia es la capacidad que uno tiene, ¿cierto?, de darse cuenta de lo que ocurre en el ambiente y de dar una respuesta adecuada, ¿cierto?, a los estímulos que uno recibe. Normalmente uno no se da cuenta, ¿cierto?, pero la conciencia tiene dos grandes puntos. Uno que tiene que ver con el contenido de la conciencia, o sea, la, la la forma en la cual el cerebro se activa y nos va dando, ¿cierto?, sus distintas funciones. Y otra cosa es la cantidad de conciencia. Podemos decir entonces que hay dos componentes, un componente cuantitativo y otro cualitativo. Cuando yo hablo de despertar, estar despierto, estar en vigilia, estamos hablando de cantidad de conciencia, que obviamente en patología puede estar comprometido y podemos pasar de un sopor leve a un sopor medio, sopor profundo y luego caer en coma. Eso tiene que ver con cantidad de conciencia. ¿Dónde está esta cantidad de conciencia? Está aquí en el sistema reticular activante ascendente, que cruza todo el tronco y llega al diencéfalo, ¿cierto? Que principalmente tálamo, hipotálamo también participan principalmente. Y esta parte de acá tiene que ver con cantidad de conciencia, o sea, cómo yo lo hago para poder estar en vigilia y también ahí está el control del ciclo sueño-vigilia y cómo yo hay cierto momento en que estoy despierto y otras veces que estoy durmiendo. Una vez que se activa este sistema, yo puedo prender, por decirlo de alguna forma figurativa, la corteza y ahí yo puedo ver cuál es la calidad de esa conciencia. Entonces son cosas distintas. El SARA, el sistema reticular activante ascendente, tiene que ver con la cantidad de conciencia y si esto está funcionando bien, yo puedo ver la calidad de esa conciencia una vez que, entre comillas, se prende la corteza. Esto es muy relevante porque fíjense que como el sistema reticular activante eh, cruza todo el tronco, cuando hay alguna alteración yo puedo tener información a través de la función del tronco. Recordar que en el mesencéfalo, por ejemplo, está el control de las pupilas, recordar que en el puente está el reflejo corneal, están los reflejos oculocefálicos y en bulbo está el control respiratorio, ¿cierto? Y el control cardíaco. Entonces es muy importante este concepto de cantidad de conciencia y que este sistema reticular activante cruza todo el tronco. Cuando hay alguna alteración, insisto, yo puedo mapear y puedo ver a qué nivel está este compromiso con los reflejos de tronco, que es lo que vamos a ver en el transcurso de la clase. Ahora, insisto que cuando yo estoy hablando de cantidad de conciencia, estoy hablando de un paciente despierto o un paciente en sopor o un paciente en coma, que es distinto a la calidad de conciencia, que tiene que ver con alteraciones difusas generalmente de la corteza y que se incluyen acá, por ejemplo, el síndrome confusional agudo. El síndrome confusional agudo o delirio es una alteración difusa de la corteza donde hay un compromiso cualitativo de la conciencia. ¿Cuáles son las principales características? Son inatención, se invierte muchas veces el ciclo sueño-vigilia, el paciente en el día está durmiendo, ¿cierto? Y en la tarde, en la noche ya empieza a agitarse y eso genera mucho disconfort para especialmente los acompañantes del paciente, los cuidadores. Tienen generalmente alucinaciones visuales simples, amenazantes muchas veces y en general, como es un trastorno difuso, no hay una focalidad que uno pueda encontrar clínicamente. El manejo generalmente de patología de base, tóxico-metabólica, generalmente pacientes añosos que tienen mala reserva cognitiva y en general ocupar antipsicóticos, ¿cierto?, lo menos posible con las dosis más bajas. Aquí estamos hablando de un compromiso de conciencia cualitativo donde la calidad de conciencia está alterada. Es totalmente distinto a cuando nosotros estamos hablando de cantidad de conciencia, que como ya les comenté, puede ser de un sopor hasta, ¿cierto?, un estado más grave, que sería el coma. ¿Cómo vamos a clasificar esta alteración en la cantidad de conciencia? Bueno, se habla de un sopor superficial cuando el paciente al estímulo verbal tiene una respuesta, un sopor medio cuando a la palpación el paciente ya puede tener algún tipo de respuesta y un sopor profundo cuando hay que provocar algún tipo de maniobra dolorosa, como el foie, ¿cierto?
o bueno, hay distintos tipos de forma de provocar dolor en forma clínica para que tengamos una respuesta del paciente. Aquí hay un concepto importante. Si yo tengo un paciente que no tiene una respuesta motora al provocar distintos estímulos y finalmente un estímulo doloroso, no hay una respuesta, no hay una respuesta voluntaria. Y la única posibilidad o que no haya respuesta o que haya una respuesta es refleja. ¿Ok? Esto es muy importante. O sea, cuando yo tengo un paciente en coma, es un paciente que ha perdido la capacidad de tener una respuesta voluntaria y hay solo dos opciones: o no tiene respuesta, no se mueve, no hace nada, o ese tipo de respuesta refleja. ¿Y cuáles son los tipos de respuesta refleja más conocidos? Bueno, las maniobras de decorticación o de descerebración. Hay un estado, ¿cierto?, que se habla de obnubilación, que sería previo al sopor, donde el paciente tiene cierto grado de compromiso de conciencia, donde está un poquito embotado, torpe, como con bradisiquia, con poco interés por el ambiente. También hay otros términos que tienen que ver con estupor, donde también el paciente solamente responde con algún estímulo que le llame la atención, luego rápidamente vuelve a cerrar los ojos. Pero lo que más nos interesa es establecer sopor superficial, sopor medio, sopor profundo y el siguiente estado, que es el coma. Que insisto, hay una falta de respuesta voluntaria, o si hay una respuesta solamente refleja. ¿Por qué es importante esto? Porque un paciente en coma obviamente es una situación muy grave que puede deberse a múltiples patologías, tanto estructurales como no estructurales. Puede deberse incluso a medicamentos, ¿cierto? Algún tipo de tóxico. Y es muy importante, dentro de lo que se pueda en cada caso, recabar, ¿cierto?, los antecedentes del paciente para tener un buen diagnóstico. El examen físico debe ser, por supuesto, muy acucioso. Tiene que ser un paciente, cuando uno lo va a evaluar, que esté estabilizado hemodinámicamente para poder establecer bien qué tipo de compromiso de conciencia tiene. ¿Y qué es lo que yo me voy a fijar para poder saber qué tipo de compromiso tiene? Bueno, como ya les comenté previamente, el tronco es muy relevante y por lo tanto tenemos que estar muy atentos a las alteraciones pupilares, a la respuesta oculocefálica, al reflejo corneal, a respuestas motoras si es que están presentes y al patrón respiratorio. El Glasgow es una escala que se utiliza bastante, pero igual hay que tener ojo con ella porque tiene su principal rol cuando estamos hablando de compromiso de conciencia secundario a TEC. Pero cuando estamos hablando de un compromiso de conciencia no asociado a TEC, puede tener ciertos errores y por lo tanto, si bien hay que conocerla, por favor nunca se queden solo con la escala de Glasgow como una forma de saber el compromiso de conciencia. La idea es que ustedes vayan más allá del Glasgow y podamos saber en forma exacta, ¿cierto?, si es que tiene un compromiso de conciencia, si este es un estado soporoso o es un estado de coma, y si es un estado de coma, si es un coma a nivel mesencefálico, de puente o de bulbo. Recordar de que el paciente, si no tiene ningún reflejo de tronco, un comacarus que nosotros hablamos, ¿cierto?, es un paciente que podría ser candidato a muerte cerebral. Acá tenemos, ¿cierto?, un paciente que está en coma y está en una etapa diencefálica. ¿Qué significa esto? Que bulbo, puente y mesencéfalo están indemnes. ¿Y qué es lo que podemos encontrar en estos pacientes? Generalmente daño de diencéfalo hacia arriba, por decirlo de alguna forma. Tienen una respiración de Cheyne-Stokes. Las pupilas están puntiformes, están reactivas, ¿cierto?, levemente, pero están reactivas. Y como el puente está indemne, hay reflejo corneal, hay respuesta oculocefálica, ¿cierto?, y a los estímulos, ¿cierto?, calóricos vestibulares. Como la lesión probablemente está por sobre el mesencéfalo, el núcleo rojo está indemne y por lo tanto el paciente puede tener, frente a un estímulo doloroso, respuestas de flexión que nosotros llamamos, ¿cierto?, que son de decorticación. Cuando ya esta lesión está lesionando, ¿cierto?, valga la redundancia, en forma más progresiva y se acerca al mesencéfalo, podemos ver de que ya empieza a haber un poco menos de respuesta pupilar, pero sigue indemne el tronco, que es lo más importante, y aquí lo que más destaca es la respiración de Cheyne-Stokes. Una vez que tenemos alteración de mesencéfalo, aquí ya hay algo importante, y es que las pupilas están medias, están fijas, no hay una buena respuesta al estímulo luminoso,
El paciente puede tener raramente chain stop, más bien hay una hiperventilación y a este nivel todavía está el puente indemne. Por lo tanto, las respuestas oculocefálicas, vestibulares y corneal están conservadas. Con respecto a la respuesta motora, puede que el paciente no tenga respuesta o, como se ha comprometido ya mesencéfalo y el núcleo rojo no está funcionando, predominan los núcleos vestibulares que están a nivel vulvar y cervical alto. Por lo tanto, el paciente puede tener una postura de descerebración que es en extensión como aparece acá. Una vez que yo ya paso a una lesión de puente, vemos que hay un tipo de respiración apnéusica, ¿cierto? Las pupilas están fijas, no hay respuesta y sí puede haber una alteración con los corneales, los reflejos de muñeca o ococefálicos no están, puesto que hay compromiso de puente, y nuevamente el paciente o no tiene respuesta o puede tener algún tipo de maniobra de descerebración. Bueno, una vez que yo ya paso, ¿cierto?, de diencéfalo, paso a mesencéfalo y tengo una lesión de puente, solamente me queda el bulbo. Cuando yo tengo compromiso de bulbo, generalmente el paciente tiene una respiración atáxica, las pupilas están medias, no reactivas, no hay reflejo oculocefálico ni corneal y no hay ningún tipo de respuesta motora, ni de cerebración ni de corticación, el paciente está hipotónico. Un paciente que está en un coma con abolición de reflejo de bulbo y con abolición de reflejo de tronco es un candidato a muerte cerebral. Entonces, para poder repasar, podríamos decir que cuando hay un compromiso de conciencia, tenemos que saber si es un compromiso de conciencia cualitativo o cuantitativo. Si es cualitativo, tenemos que obviamente buscar cuáles son las causas generalmente tóxico-metabólicas que están generando un trastorno difuso. Si es un trastorno cuantitativo, tenemos que saber si el paciente está en sopor o está en coma, si está en sopor, sopor medio, sopor superficial o sopor profundo, ¿cierto? Y si está en coma, si es que el compromiso está en diencéfalo, si es que el compromiso está en mesencéfalo o en puente, ¿ok? Si es que no hay ninguna respuesta de tronco, ahí nosotros podríamos decir que el paciente está en un coma carus y que, dependiendo de las características clínicas del caso, podríamos estar en presencia de un paciente con muerte cerebral o por lo menos candidato a muerte cerebral. Eso es lo que podríamos hablar, ¿cierto?, a grandes rasgos de compromiso de conciencia. Vamos a seguir con las clases sobre funciones cerebrales superiores y también hablar un poco sobre el concepto de muerte cerebral.